Es decir, que no solamente estamos metidos en el movimiento para defensa de muchas causas, sino que también somos creadores o fundadores de la coordinadora. Precisamente en este mes, ha hecho 2 años, que la coordinadora se puso en marcha. La coordinadora ha sido la que ha sido capaz de aglutinar a un montón de asociaciones, muchas veces con un tema personal o tema tal, y al final hay más de 300 o 400 asociaciones agrupadas en torno a la coordinadora. Como sabéis, ha sido capaz de movilizar las grandes movilizaciones que ha habido en este país. Han sido 2, el tema de la mujer, el día 8 de marzo y demás, y a partir de ahí, y repetidamente, el tema de los pensionistas. Nos falta otra pierna, ¿no? Y es que evidentemente nosotros luchamos por nuestras pensiones, pero también luchamos por las pensiones de nuestros hijos y con perspectivas de futuro. Y eso es lo que nos falta, ver aquí también están los niños en el futuro. Tenéis que convencer a vuestros hijos y a vuestros allegados de que al final el tema es jodido. Lo estamos consiguiendo poco a poco, enmendar, pero hace falta todavía, el camino es muy largo y nos hace falta también un empuje por parte de estos compañeros. Lo que vamos a hacer hoy aquí es explicaros la situación actual del tema del sistema público de pensiones. A partir de ahí, ver cuál es el resultado, ¿no? Y va a ser el resultado de decir, pero ¿por qué se empeñan en decirnos que esto no es viable? ¿Por qué se empeñan en el recorte sistemático de las pensiones? Todo eso tiene un fin. Las cosas no se hacen al tuntún ni por cuestiones. Ya sabéis que la economía no es una ciencia exacta. La economía depende de donde tú quieras llegar, te la planteas de una forma o te la planteas de otra. La mayoría de informes que avalan la teoría del gobierno anterior y de algunos más, es la teoría que hacen en torno a una comisión donde el 90% de esa comisión era gente pagada por los propios intereses del resultado, y es las mutuas de pensiones, etcétera, etcétera. Esos son los que evaluaban y decían cuál era la situación. A partir de ahí, deciros, las pensiones en nuestro país están determinadas últimamente por 2 reales decretos. El 2011, que se implantó, se acordaba en el 2011, pero se implanta en 2013. En 2011, evidentemente, el que mandaba era el PSOE y saca este decreto. Era un momento compulsivo, pero al final veremos y analizaremos cuál es el contenido y cuál es el resultado de eso. Pero mira por dónde el partido que le sustituye, el PP, se vota en contra de eso porque dice que no lo ve muy claro, pero luego lo que piensa es rematar el tema de eso con el decreto 2013. Os explicamos rápidamente. ¿Qué es lo que pasa con el decreto 2011? Modifican y cambian a la baja todos y cada uno de los parámetros que inciden en el cálculo de la pensión. No se dejan ni uno. Aumentan el tema de la edad, el tema de la jubilación anticipada, la modifican. Es más, tiene, como todas las veces que es una pensión anticipada, tiene una percepción, tienes una cantidad dependiendo de los años que te falten para la edad o te falten para cotizar. A partir de ahí se pasa de 15 a 25 años el cálculo de la pensión. O sea, imaginarse qué es lo que pasa cuando tú vas añadiendo años. Este sistema empezó con 2 años, o sea, te hacían el cálculo con 2 años anteriores a la pensión. Hubo una propuesta en su momento, en el año 85, con Felipe González, hubo una propuesta y tal que se pasó de 2 a 8 años. Y hubo una huelga general por pasar de 2 a 8. Bueno, pues ahora se pasó de 15 a 25 y lo que hubo fue un acuerdo rotulado y acordado con los sindicatos mayoritarios, entre otros, vamos. A partir de ahí, los años de cotización de 15 a 25, antes, o sea, en estos momentos, y todavía no se aplica en su integridad toda esta cosa. Sabéis que esto acaba en el 27, va progresivamente. Una forma de meter las cosas y que no nos enteremos es cuando lo meten poco a poco. Un decreto de estos, donde te plantea ir subiendo paulatinamente el tema de la edad, ir subiendo paulatinamente el tema de los años a calcular, etcétera, etcétera, parece ser que no va a llegar nunca, pero al final lo que sí es, esto tiene un resultado, y es que en el
En el 2027 en el 2022, en el 2022 es el 32. Es cuando vamos a notar el resultado final del tema. Y el resultado final del tema nos vamos a enterar enseguida, porque al final por ahí hay reseñas de la prensa donde dice que al final de toda la aplicación de este decreto, el cálculo de la pensión con respecto a cómo se calculaba en el 2000, sin empezar el desarrollo de este decreto, va a variar de un 35% o más. ¿Qué quiere decir esto? Que si es 35%, un 30, un 35, dependiendo de más, se suma al 20% que ya se pierde de hecho. Imaginar los que tenéis ya la pensión, con el resultado, con la pensión que os resultó, pues aplicarle un decremento de casi el 40 o el 50% y a ver qué pensión nos hubiese quedado. Y luego la alternativa que nos dan, ya veremos cuál es la alternativa que nos dan. Ese es el resultado del decreto de 2011. Pero es que luego resulta que viene el 2013. Ya en el 2011 ya se contempla también el tema del factor de sostenibilidad. El factor de sostenibilidad es que ellos van calculando cada X tiempo el tema de que hay un concepto, y es que cada vez la perspectiva de la vida aumenta, o sea, cada vez duramos más tiempo y demás. Entonces ellos lo que hacen es que según vaya pasando según ellos, según vaya creciendo la posibilidad de la perspectiva de vida, van también detrayendo de la cantidad a la hora de jubilarnos una cantidad, un tanto por ciento, para que no tenga ninguna incidencia. El tema es el siguiente: si yo calculan que voy a durar hasta los 90 años, pues evidentemente, y el promedio actual está en 80, esos 10 años calculan lo que me tienen que quitar para que al final de toda mi trayectoria no cobre más de lo que cobraría si falleciera a los 80 años. No sé si al final se entiende o no se entiende. Lo que es un factor más de penalizar, es un impuesto más de penalizar el tema de la deducción de la pensión. Estamos hablando de los futuros pensionistas. Luego veremos a ver, porque el 2013 nos pega de golpe a los actuales pensionistas. Y es que se sacan de la chistera un proyecto de ley, no un proyecto, no, que fue una ley, donde decían que siempre y que los ingresos fueran inferiores a los gastos, habría que el tema de la revisión se haría con el 0,25, y que si al final habría la posibilidad de que fueran los ingresos mayores que los gastos, entonces no serían de aplicación el IPC más un 0,5% hasta que se equilibrara. Es una trampa que hicieron, porque al final ellos sabían que la economía tal y como iba, o sea, que están diciendo que va la economía muy bien, y resulta que todavía seguimos aumentando la deuda. O sea, cada año aumentamos la deuda, cada año tenemos que aumentar los intereses que pagamos por esa deuda, porque ese dinero que no lo prestan hay que pagarlo. Pero se van a gloria de que luego sí que veremos a ver para quién está mejorando. Evidentemente no para los que estamos aquí, pero para alguien sí que está mejorando. El tema es ese. A partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues con esos dos decretos y demás, lo que nos planteamos desde la coordinadora, ya parado por los gallos, es empezar a movilizarnos. Sabéis que un detonante que nos puso en marcha fue cuando recibimos la carta aquella célebre de que gracias al sacrificio de la gente mayor la economía iba a marchar. O sea, tiene todavía, después de no sé cuántos años pagándonos haciéndonos el 0,25%, todavía nos dicen que gracias a eso se está salvando España. España la salvamos ya desde hace mucho tiempo, la salvamos nosotros, pero evidentemente el 0,25% lo que ha sido es una forma de pérdida del poder adquisitivo por parte nuestra importante. Y además, en el principio, ¿os acordáis que no subía mucho el IPC? Había una situación de impasse donde no subía o subía muy décimas o tal. Entonces aquello todavía no se percibía, pero es que ahora está en el 2, y pico, está en el 3% al último de mes, o te pegan una subida, pegan con la luz y demás, y te descabalan toda cualquier subida. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues la gente se empieza a movilizar, las calles se empiezan a llenar, donde empezamos 15 de Madrid y un mes de septiembre, y al final acabamos en el Retiro para podernos ver, eso empieza a tomar cuerpo y empieza a tomar un cariz importante. A partir de ahí empieza todo el mundo a entender, digo los políticos, empiezan a entender que nosotros no podemos parar el país, nosotros no podemos hacer huelga y parar el país, pero sí que tenemos un potencial a nuestro favor. Y es que si somos capaces de entender que tenemos que
tener en cuenta a la hora de votar nuestros intereses, también eso les puede perjudicar. Por eso todo lo que han ido haciendo es huyendo precisamente de que al final les pongamos en el punto de mira diciendo, como no lo hagáis, lo que tenéis que hacer y respetar nuestros derechos, o lo vais a encontrar en las urnas, lo vais a encontrar. Ellos determinarán la política, pero nosotros podemos determinar quién lleva a cabo esa política, y eso lo tenemos que utilizar, y eso es lo que en estos momentos están teniendo. Llega el tema del acuerdo que se produjo en primer lugar, que era el tema, ya sabéis, había que aprobar los presupuestos generales del Estado y recurren a que un partido, el Partido Nacionalista Vasco, partido de derechas y demás, les avale los presupuestos. Para eso el PNV, que no es tonto, pues dice, bueno, pues ¿qué le puedo vender? Pues oye, que eso sea a cambio de subir el 1,6% las pensiones. Y eso fue el principio. ¿Pero qué pasó después? Pues que la guerra siguió, la gente siguió a la calle, evidentemente no nos vamos a detener, y luego explicaremos lo del pacto de Toledo de ayer, luego lo explicaremos, no nos vamos a detener por cuestiones meramente de enunciados, lo que queremos es resultados, no enunciados. No cambiamos a ningún partido, lo que queremos es cambiar la política de este país. A nosotros nos da lo mismo, vamos, relativamente, ¿no? Tampoco seamos así, pero no vamos en contra de ningún partido, pero vamos a defender nuestros derechos a tope. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que al final aparece ya un voto de censura, donde al final también es producto de que la calle está como estaba, de que la gente en la calle estábamos teniendo bastante seguimiento, y que a partir de ahí empezamos a movernos y empezamos se produce el efecto del tema del voto en contra del gobierno que había, y bueno, pues surge el nuevo gobierno. Lo vemos bien, de que haya un cambio, porque aquello era ya, era una corrupción ya a tope, y bueno, pues hay un cambio. Lo primero que hacemos es coger nuestra plataforma y tenemos una entrevista con la ministra del ramo, o sea, la ministra de Trabajo y Personas Mayores. Nos dicen que todavía la ministra, bueno, estaba un poco abierta, ¿no? Pues me parece muy bien que lo que planteáis, parte de estas cosas las podemos ver y tal. Nosotros tampoco llegamos ahí con una imposición de decir esto se tiene que arreglar ya. Incluso le dimos un tiempo para ir solucionando temas, sabiendo que había cosas que nosotros le planteamos que era a más largo plazo. Pero bueno, se quedó así, y el enunciado simplemente, y decimos, oye, pero lo que sí queremos es ver cómo se va poniendo las cosas en su sitio. Esto sabemos que es trabajoso de edificar, o sea, de hacer un proyecto integral con el tema de las pensiones, es difícil, pero si vamos poniendo ladrillos a ladrillo, iremos viendo que esto se va construyendo y iremos viendo perspectiva. Aquello quedó es que se dio una gran cambiada. Hay un compañero que estuvo allí por parte de la ministra, que luego ha hecho un artículo que podemos suscribir cualquiera de nosotros, diciendo que las pensiones son viables, que no sé qué, que vamos, dándonos la razón. Lo que pasa es que ese compañero no abrió la boca en la reunión. Ese es el que fue allí a mirar. Ha pasado un tiempo, no hemos visto ciertas cosas y tal, y seguimos diciendo que seguimos movilizándonos, evidentemente. El tema del pacto de Toledo, quizá me estoy saltando yo, pero bueno, el pacto de Toledo es un ente que se creó, y además a propuesta del PNV, nace en el año 95, gobernaba el PP, para que fuera un sitio donde se discutiera el tema de las pensiones, para que no quedara al aire de que dependiendo quién gobernaba, se hiciera una cosa o se hiciera otra. Era un sitio donde se llevaba a una puesta en común de las reivindicaciones, pero para que no hubiera esos problemas. Claro, ¿qué pasa? Llegar con partidos que tienen totalmente unos intereses muy diferentes a los nuestros, llegar a acuerdos es imposible, es imposible. Tanto es así que, bueno, ayer decían todos que había habido un acuerdo satisfactorio. Creo que lo único satisfactorio es que desaparece el 0,25, o sea, eso sí que está claro, pero que el tema de revisar según el IPC depende, o sea, así de claro, depende de quién gobierna. Porque al final
Es que eso no los hablamos si no lo metemos en la Constitución como estamos planteando. La Constitución, o que nos vean que al final, cada vez que nos amenazan con cualquier cosa, que vean que tenemos una respuesta. Esa es la realidad. ¿Qué pasa? Claro, ¿qué es lo que se hace? Se hace un acuerdo, o sea, se firman entre todos un acuerdo donde dice que se retrotraen a lo que se acordó en las Cortes en el año 2011, el 31 de enero y tal, que dice más o menos lo que estoy diciendo. Toman de referencia el IPC como digamos, por referencia principal, pero si hay alguna cuestión que no va muy bien, o sea, el tema de la economía, se pueden acordar otras formas de revisión. De momento no se acorda, de momento nos puede, podemos seguir poniendo ladrillos. Este no se pone muy fijo, pero que no se crean tampoco, que por eso no vamos a... Yo creo que lo que buscan más que nada es que nos digamos, bueno, mira, ya hemos conseguido y nos queda mucho por conseguir, porque nosotros estamos consiguiendo afianzar nuestra pensión, pero las que vienen detrás tienen el problema que os he dicho antes. Una reducción de un 50% en el cálculo de la pensión deja a la mayoría de los pensionistas, futuros pensionistas, lo dejan en un total pobreza, pero vamos, de aquella manera. En una situación muy jodida. Y la única alternativa que dan, y es que ese es el verdadero objetivo que tiene la derecha, es la creación, no la creación, que ya están, sino el fomento de los fondos de pensiones privados. Sabéis que los fondos de pensiones privados es que tú vas a cualquier entidad de esas, tú piensas en una cantidad y la vas juntando y hasta que eso. Lo que pasa es que eso tiene su cuestión. Por aquí llevo un recorte de prensa donde dice que los 300 y pico planes de pensiones han sido negativos en cuanto que no han llegado a subir ni tan siquiera el tema del IPC. Si tú pones un dinero y resulta que el IPC sobrepasa los intereses que te dan, lo que estás es perdiendo dinero. Entonces, la gran mayoría de los planes de pensiones están sujetos a los vaivenes de la bolsa. O sea, pueden subir, pueden bajar y demás. De hecho, con todo lo que pasó antaño y demás, hay gente que ha perdido dinero con el tema. Y hay un punto de engaño, y es que dice que te sirve para desgravar. Tú te metes ahí 1.000, 2.000 euros al cabo del año y lo desgravas de tus ingresos. Pero es que luego, cuando vas a recogerlo, te clavan ya no con respecto a 1.000 o 2.000 al mes, con respecto a todo el dinero que te den. Si te dan 20, eso te dará 20 o 30.000 euros, te meten como si hubiese comprado 20 o 30.000 euros en un mes, con lo cual te saltas a que te descuenten una barbaridad. Quiero decir, y además hay una cosa clara, aquí el único que gana son los que hacen los bancos o las entidades que hacen el fondo, porque eso, que se gane o se pierda, eso sí que se cobran en su tanto por ciento, eso sí. De hecho, se están repartiendo luego cantidades inmensas de millones de euros porque son los que organizan, los que gestionan el tema de los planes de pensiones. Eso tiene la ganancia segura, pero el que mete el dinero, para nada. Y luego viene la más cruda, y es que a ver quién en estos momentos, conforme están los salarios, conforme está el mundo laboral, conforme están los derechos laborales, quién tiene dinero para meterse, porque un fondo de pensiones no es lo que decía la presidenta de la mesa de esto, ¿cómo se llama? La Gaitán. La Cielo Villalobos. Tú metes un par de euros al mes y ya tienes un fondo de pensiones. Lo que tienes es una hucha mala, pero de las malas. Entonces, ese es el problema. ¿Quién puede, en este momento, traer una cantidad importante del salario para meter un fondo de pensiones? Eso es inviable. Pero nos quieren abogar a esa cuestión. La otra pregunta que podríamos decir, bueno, es que nos dicen que es que no hay dinero y por lo tanto, evidentemente, pues tendremos que mirar, bueno, vamos a ver. El tema del dinero es voluntad política, es lo que falta. Voluntad política es lo que falta, porque fijarse si ha pasado pocas cosas, que la movilización de nosotros en la calle, más lo que el entorno y demás, ha supuesto que donde no había dinero para la revisión haya aparecido en estos momentos. O sea, no es problema de dinero, luego veremos a ver de dónde se puede sacar dinero. Pero no es problema de dinero, es problema de voluntad. Como la voluntad es lo que os he dicho, de crear los planes de pensiones y que tengamos esa necesidad de acudir a esos planes de pensiones, evidentemente no nos van a dar, no nos van a facilitar la tarea, nos van a poner en el descuento de los 40 o 50% en el cálculo de la pensión. Eso. Es más, se ha observado que de un tiempo para esta parte
lo que han ido es a cargarse el fondo, en la hucha de pensiones, porque la hucha, ellos necesitaban que el efecto negativo de las cuentas necesitaban para justificar el por qué tienen que rebajarnos la pensión, para eso. ¿Por qué? Porque del fondo de la hucha, del fondo de las huchas, ha salido dinero para muchas cosas que nada tienen que ver. O sea, la administración propia de la seguridad social se pagaba de ahí. La administración, digo, la personal, edificios, tal. Hasta había por ahí eventos y demás que también lo metían para sacar de ahí. Hasta la carta que nos mandaban era sacada de ese fondo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que han ido poco a poco, han ido detrayendo la cantidad sin mirar. Hay otra cosa, y es que a cuenta de no ingresar dinero en la caja, se pagaba a las empresas, se hacía una propuesta de que lo que llamaban la tarifa plana, y es que por cada trabajador nuevo que empleaban, en la tarifa plana no es el 20% de su sueldo, sino eran 50 euros. Yo te doy 50 euros por cada trabajador de los nuevos y demás. Cuando era una medida, se supone, para crear empleo. Pero eso lo que se ha visto con el tiempo es que era una medida para para trabajar, pero cuando se te acababa el tema porque eso duraba un año en cada trabajador, cuando se acababa el año tú ibas al paro y a hacer puñetas. Y lo malo es que tú tampoco habías cotizado a la seguridad social. Ni has cotizado tú, ni ha cotizado el empresario por ti. Entonces, todo eso era dinero que no ingresaba en la cuenta de la hucha. Es tendencioso, y me parece que esto por aquí tenía el ejemplo, de que al final nos digan que 300, o sea, la cantidad de dinero que pagan al cabo de 140 y tantos mil euros es lo que se gastan en pensiones. Lo que no dicen es que el 90% de esos cuantos y tantos, hay un déficit de 10 o 16.000 euros al año. Pero dicen que en pensiones se gastan 140 y tantos mil, 140 millones de euros. 140.000, coño. Que yo soy de los miles, como no paso de los cientos, el tema. Pero ¿qué es lo que no dicen? Que de esos, la gran mayoría, el 90% de esos, son los que nos descuentan a nosotros y a los empresarios. O sea, que ellos ponen ahí, es verdad que ponen todos los años, porque falta dinero, ponen 16.000 euros. Perdón, 16.000 millones de euros. El tema está en que al final, las cuentas son claras. Pero cuando te quieren vender de que somos un gasto enorme para las arcas, te ponen de todo. Cuando no dicen que nosotros también estamos metiendo ahí, en ese montante también estamos metiendo dinero. A ver, por aquí tengo todos son apuntes, que no quiero hablar de... Aquí estaba el tema. 139.000 millones de euros. Eso es lo que dice que se gastan. Pero es que de esos 139.000 millones, de esos de 16.000 es lo único que ponen. Los 139, el resto lo ponemos nosotros, no lo ponen ellos. Dicen que no hay dinero. Vamos a ver. O que nos gastamos mucho en pensiones. Bueno, pues la cantidad esta de millones que os digo supone el 12% del Producto Interior Bruto. El 12%. Pero comparado con los países, porque somos, yo esta mañana me da cuenta, somos el 12º país económico del mundo, y el cuarto o quinto de Europa. O sea, no somos ni Zambia ni nada de eso. Comparado con el entorno nuestro, de Europa y demás, nosotros nos gastamos el 12%, mientras que en Italia se gastan el 16,5%, Australia el 14,6%, Francia el 15%, Portugal, que es un país más pequeño que nosotros, el 14,9%, Holanda el 14,6%, así como la media de la zona euro, la media de todos, es del 13,6%. O sea que estamos a la baja no solamente de todos estos países, sino a la baja del promedio que se gasta y demás. O sea, no pueden alegar de que nos gastamos mucho dinero, sino todo lo contrario. Somos de los que menos gastamos. Hay una comparación que estamos por el 30% de debajo de la media europea en paridades de poder de compra. Paridad de poder de compra es buscar una moneda ficticia que equipara los productos, o sea, lo que nos valdría comprar todos los mismos productos de diferentes países. Es decir, ¿qué nos costaría? Se pone como una especie de productos, es decir, pues esto cuesta tanto. Bueno, eso equipara unos países con otros. Estamos al 30% de la media europea.
En esa razón de ser, Austria es la más elevada, Luxemburgo, Suecia, adelantan a España, Reino Unido, Finlandia, hablando toda esa cuestión. A partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? Que no somos los que más gastamos en pensiones. Todavía tenemos un margen, todavía tenemos una posibilidad de que al final poder subir el Producto Interior Bruto como se plantea. Mirad, otra cuestión que tenemos que tener en cuenta a la hora de saber o de mirar las cuentas, porque evidentemente todas estas cosas no las sacan en televisión, no las sacan. Nosotros la estructura positiva o sea, los ingresos de Hacienda están aquí. El 42 más el 32, que sería el 74% de los ingresos, sabéis que son el IVA y la renta de las personas físicas. Renta de personas físicas. Ese es el 74% de los ingresos. ¿Sabéis cuánto aporta el capital y aporta los impuestos, sociedades y otros impuestos y tal? Pues las sociedades aportan el 9,9%. Veréis que tengo por ahí un reporte, que está mirando y demás, donde plantea que al final los bancos en España, la gran mayoría, sobre todo los bancos grandes, porque aquí todo se basa en el pequeño empresario o el autónomo o el trabajador y tal, a nosotros nos funden, pero luego el gente del IBEX y demás, las empresas del IBEX pagan hasta el 6%, aportan el 6%, mientras que nosotros cobran el 12, el 14, el 15, el 16%, ellos con el 6% liquidan el tema del IBEX. Luego están las ICAP, que las ICAP sabéis que son empresas que se crean con una acumulación de dinero y demás, que eso pagan el 1%. Los bancos y las cajas de ahorro han salido durante muchos años, y estos últimos años ha sido así, ha salido con negativos, o sea, la renta les sale negativa. Aquí los que pagamos son los consumidores, que evidentemente somos nosotros, y los curritos, que evidentemente también somos nosotros. O sea, lo que soportamos el gasto de este país es fundamentalmente nosotros. El tema de la capacidad que hay todavía de incrementar la presión fiscal, evidentemente no por abajo, sino por arriba, cabe mucha de esa, porque las grandes empresas deciden dónde cotizan. Los paraísos fiscales siguen siendo los que son. Una empresa no venden el artículo aquí, pero se lo gastan donde o sea, ellos contribuyen donde ellos declaran. A partir de ahí, ¿qué es lo que nos toca? Pues compañeros, o vamos y seguimos con la movilización, que vemos que tiene resultados, porque otra cosa es que llegamos a estas alturas, después de no sé cuántas manifestaciones y demás, y dijeron, coño, es que pero sabemos dónde les duele, y donde les duele es donde pongamos su futuro, igual que ellos están poniendo nuestro futuro en Solfa, también que le pongamos su futuro, que al final lo que les duele es las lagunas estas de que se puede producir, y de hecho han notado, porque no nos equivoquemos, nosotros estamos aquí y no tenemos esos datos, pero ellos todos los meses hacen un muestreo, no ellos, sino el Instituto Distrital hace un muestreo y sabe qué estamos pensando los colectivos, los mayores, los no sé qué, los parados, tal, y eso sí que les preocupa. O seguimos movilizándonos y seguimos llenando las calles y seguimos teniendo una respuesta ante esto, o al final lo pasaremos bastante mal, porque el tema del IPC lo hemos conseguido para este año y para el siguiente, y lo conseguiremos siempre que la gente que esté gobernando esté en esa vía, pero depende también si al final son capaces de darle la vuelta a esto, de otra vez volver a una revisión por la calidad. Yo creo que lo que había nos llevaba a una pérdida, una pérdida continua de nuestro poder adquisitivo, y eso es lo que no podemos hacer. A nosotros nos pueden empobrecer más de lo que hay, porque si el tema de las pensiones no se puede pagar el tema ese, pero es que el 50 y tantos % del personal cobra menos de 600 euros. Es que al final hay mucha forma de dar una noticia. Mira, esta es una noticia del mundo. Y dice, el sistema de pensiones es perfectamente... Ese es el que os decía antes. ¿De cuánto cobran los pensionistas? 1,3 millones de pensionistas cobran una prestación más alta que el sueldo medio de los trabajadores. Para que la gente se posicione en contra nuestra, ese es el titular. 1,3 millones de pensionistas cobran más que el salario medio de los trabajadores. Joder, porque también habrá cotizado por eso, ¿no?
Bueno, lo que no dicen es que luego en el mismo artículo viene que menos de 650 euros al mes hay 4.366.000. Eso está en el nivel de la pobreza, o sea, eso está en el tema. 2.171.000 cobran entre 650 y 1.000 euros. Eso es lo que nos resaltan. No, lo que resaltan es que hay 1.600.000, ojo, que cobran entre 1.000 y 1.600 euros, que tampoco es una cantidad, pero como el salario medio de los trabajadores está por eso, pero lo que hay que hacer es recuperar el salario, que al final aquí, entre la reforma laboral y demás, se han cargado un montón de posibilidades. O sea, han hecho un esquilme en el tema del trabajo de la leche. Yo me recuerdo que cuando veíamos a un compañero, a un amigo tal, repartir con una moto las pizzas o por ahí, o repartir las comidas, y decimos, joder, pobrecillo, va con la moto. Coño, pues han conseguido de integrarlo todavía, porque ahora van en bicicleta. Y además son autónomos, y además se tienen que pagar ellos todos. O sea, es que mandan narices. Entonces, el tema es jodido. Pero sí que nos van a montar una campaña diciendo que es que queremos todo para nosotros. Y yo creo que al final hay que poner a cada cosa en su sitio. Nosotros en nuestra plataforma llevamos la abolición de las reformas laborales, porque entendemos, y eso también lo estamos haciendo muy bien, hacer ver en las charlas, de que al final el futuro nuestro también pasa porque los trabajadores aporten una cantidad de su sueldo importante como nosotros hacíamos. O sea, es que si no, evidentemente, con esta precariedad que hay, con estos contratos de temporales, de horas, de tal, que firman, le dan un contrato de 4 horas, trabajan 8 y cotizan 6. O sea, es que ese es el tema. Ese es el tema, porque de eso no habla. Del fraude que puede haber de la economía sumergida, de eso no habla. Si abolieran todo eso y además aflorara el dinero que se han llevado, porque también hay que tener una cosa clara, y ahora enseguida acabo, cuando se han llevado el dinero, está claro, lo daban las empresas para poderse meter en sus obras. Pero hay una cosa clara, si te daban 1.000.000 de euros, no es que se iban a ganar luego 1.000.000 de euros en la obra. Luego se ganaban 10 millones, o sea, no cambiaban dinero por dinero. Luego, ¿qué pasaba? Que se quedaban con una obra y luego se aumentaba, se multiplicaba por mucho el tema del resultado final. Yo creo que os invitamos, como había antes ha dicho el compañero, el día 1 es el Día Mundial de las Personas Mayores. El ayuntamiento va a hacer ahí una fiesta y demás, que me parece muy bien, pero nosotros vamos a intentar de que la gente... Bueno, ellos se hacen la fiesta el 29. El día 29 hacen la fiesta en el río. Nosotros vamos a ir allí a repartir hojas y a decir a la gente que es importante que nosotros lo celebremos de otra forma. Y es el Día Mundial de la Gente Mayor, que lo celebremos el día 1 yendo a una manifestación que empezará en el ayuntamiento a las 6:30 y acabaremos en la puerta enfrente de la delegación de gobierno, que está al lado del Corte Inglés. Allí acabaremos la manifestación. ¿Por qué? Porque nos tiene que ver que estamos todavía en pie de guerra, que estamos defendiendo lo nuestro, que no somos violentos para nada. El otro día visteis en las puertas de las Cortes y demás, no hubo ni un mal efecto, pero que al final somos perseverantes, que no nos van a hacer cambiar y demás. Porque si hay algo que tenemos claro, no es solamente nuestro futuro, sino que estamos peleando por el futuro de los que vienen detrás de nosotros. Nada más.